Bien, vamos a abrir primero Sí, a ver. el libro de lógica. Bien. Venimos acá con los libros que vamos a tener que después Sí, comprar sí. Venimos algún con varias antiinflamatorio. mochilas. Sí. Sí. Bueno, el famoso Tractatus, famoso digo yo, Famoso para los oyentes, obviamente. lo hemos glosado ya la semana pasada. Ustedes saben que nosotros tenemos un departamento de lógica aproximada, uno de los tantos departamentos, comités, dependencias del edificio burocrático de este programa. Bueno, el departamento de lógica aproximada, en su Tractatus, su tratado de reciente redacción, brinda una serie de conceptos respecto de qué aproximación se habla en esta materia. Vamos a glosar algo más de lo que dijimos la vez pasada para ponernos en auto. Para explicar qué sería la lógica aproximada. Claro, y dice, por ejemplo, que la lógica aproximada no atañe a que no pueda comprobarse empírica o formalmente un concepto lógico, sino a que el resultado de esa operación lógica es un producto diferente al de la lógica formal. Se trata de un producto no mensurable por sí mismo y solo posible de captar por relación a los otros términos. Y lo habíamos ejemplificado de este modo. Cuando en la lógica formal tenemos, por ejemplo, la cuenta 5 menos 3 igual 2, ¿qué pasa? El resultado, ese 2, es mensurable por sí mismo. Y a partir de él podemos sacar con precisión qué diferencia tenemos con el 3 y qué diferencia tenemos con el 5. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál Cierra es más perfecto, chico? ¿verdad? Bueno, todo es preciso. Ahora, ¿qué pasa? En lógica aproximada, al tratar con términos aproximados, dado que derivan del lenguaje, y aquí está la cuestión, esos términos, aunque ciertos y verificables, y que solo pueden mensurarse mediante la relación entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto es muy fácil de entenderlo a partir de los ejemplos. De las ejemplificaciones que el mismo departamento da. Por ejemplo, las medidas de tiempo. Podemos hablar de medidas de tiempo en lógica aproximada. Medidas de tiempo aproximadas son, entre otras, aquellas que responden a problemas de lapsos. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, cada muerte de obispo. Nos vemos cada muerte de obispo, por ejemplo. Sí. O esto sucede cada 2 por 3. Podemos inclusive recordar más, si queremos. Sí. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos lapsos de tiempo? Claramente sabemos que una es mayor que otra, es decir, son mensurables en relación entre ellas. Nunca cada 2 por 3 será igual o mayor a cada muerte de obispo. Claro. Jamás. Jamás. Ya sabemos que cada muerte de 2 por 3 obispo... más a cada rato. Claro. Quiere decir que acá no es que no pueda comprobarse la lógica aproximada. Se puede perfectamente comprobar uno más corto que otro. Pero ocurre aquí la pregunta, transformada en pregunta retórica, supuestamente. ¿Por qué? Se pregunta el departamento de lógica aproximada, ¿cuántos lapsos cada 2 por 3 entran en un lapso muerte de obispo? Se podrá hacer una cuenta, digamos. Claro. Lo que dicen ellos es que todavía con los elementos que esta ciencia cuenta no puede responderse. Se sabe, pero no se puede. Sabemos que cada 2 por 3 es más corto. Claro. Que cada muerte de obispo. Pero no exactamente cuánto. Uno no podría decir, bueno, esto sucede cada 1.755.000 cada 2 por 3. No. No, porque no hay. No hay un número, bueno, una razón. Lo mismo ocurre siempre dentro de las medidas de tiempo con aquellos problemas de cantidad de tiempo en relación a las expectativas de los sujetos. Aquellas preguntas o problemas que podrían responderse a la pregunta de ¿cuándo? Por ejemplo, hágame cualquier pregunta de ¿cuándo? ¿Cuándo encontraré el amor de mi vida, por ejemplo? Medidas de lógica aproximada. Le pueden responder el día que las vacas vuelen. Ajá. Esto todos hemos usado esta medida de lógica. Sí. En menos que cante un gallo. También, sí, es verdad. Vemos que ambas medidas brindan respuestas que funcionan como tales, como respuestas, pese a no dar un guarismo exacto. Y acá también, cuando las vacas vuelen y en menos que cante un gallo, también uno puede suponer una que es mayor que la otra.
Es No que supone, claro, se se sabe sabe que es completamente. así. Pero- O sea, Sí, el pero día no que las exactamente. vacas vuelen es casi un infinito del tiempo. Casi, Casi. exactamente. No llega. Es un número muy grande, pero no infinito. Exacto. Bueno, fíjese que el Departamento de Lógica Aproximada dice que lo mismo ocurre en el caso de las medidas de longitud. A ver. Ajá. La emblemática esperanza de pobre mide mucho, Claro. ¿no? Más, Más largo que esperanza de pobre. Y la no menos célebre patada de chancho Que es muy cortito. es cortita, mide poco. Pero otra vez, ¿cuántas patadas de chancho entran en una esperanza de pobre? Ahí está. Imposible. Ahí está. La respuesta dentro de la lógica aproximada hoy es imposible de dar. De todos modos, en este problema, los científicos del Departamento de Lógica Aproximada, en el problema ¿cuántas patadas de chancho entran en esperanza de pobre? Y hacen un intento de resolución. Porque dice que existe un paso previo a elucidar, y es este. Se trata de descubrir si el valor esperanza de pobre, es el guarismo, es el valor, tiende a infinito. Se trata de descubrir si el valor esperanza de pobre tiende a infinito o si su eventual medida periódica, supongamos una medida periódica al igual que un número, se detiene en algún momento, que hubiera un número exacto, que es muy largo, Pero tiene un final. pero tiene un límite. Claro que de tender a infinito, la cuenta respecto de la patada de chancho es improcedente, porque Claro. la patada de chancho efectivamente Sí, Se puede medir, es mensurable. ¿Por qué? Exactamente. Porque la patada de chancho se sabe que no recorre los caminos de la tendencia al infinito. Claro. Lo que falta determinar respecto de esta, de la patada de chancho, es si la medición debe estimarse uniendo la línea recta entre el punto de partida y el punto de llegada de la patada del chancho. Sí, que le va a dar una diagonal. Claro, ¿dónde parte Se la traza patada? desde acá, de este punto. ¿Y dónde la llega? intersección entre pata y tierra. O barro, Ahí nace. suele andar Bueno, es el el primer chancho. punto. Es el punto A. Punto A, punto de inicio. Punto el de punto inicio. de llegada. Más o menos 90 grados le da el chancho para patear, pongámosle. En diagonal habrá unos 45 grados aproximadamente. Va a dar un Supongamos. punto B. Va dando un punto B. Hay que ver si la patada de chancho se mide, como acaba de decir Gustavo, desde En el una punto línea A, recta. en una recta, o si debe medirse la eventual curvatura del Claro, recorrido, la claro, elipsis que claro, marca la pata del exactamente. chancho al lado. Digamos el Exactamente. Va a sector ser un, circular. ya un que estamos. segmento de circunferencia, ¿no? Va a dar. Sector Exactamente. circular. Exactamente. Sector circular. Acá tenemos al maestro Narducci que nos Usted parece ve está. que no es lo mismo. La Absolutamente. medida va a ser diferente. Hay ese sector circular y una cuerda podría llamarse. De ese Podría sector. ser, podría ser. Bueno, Lástima no tener un chancho a mano, ¿no? claro, efectivamente. Ah. Cuerda se consigue más fácil. Claro. Qué chancho, sí. Claro. Aparte no sé si lo podríamos entrar, pero bueno. Bueno, Ha entrado entonces cada está cosa claro. acá. Quiere decir que antes habría que determinar de cómo se mide. Claro, claro. Cómo se mide. Bueno, Para darle un valor a la patada de chancho, ¿no? exactamente. Otro ejemplo con medidas. Y ya nos vamos acercando ya al final. ¿Ve Diga. cuando dice más grande que una casa? Sí, Medida establecida para los penales en el absolutamente. fútbol. Esta medida de por sí iguala en envergadura a todos los penales incuestionables, a esos penales bien claros. Claro. En el ámbito que opera, de todos modos, que es el fútbol, siendo que los penales más chicos que una casa, eventualmente, son tan penales como los más grandes que una casa, que se cobran, tienen el mismo valor respecto al reglamento Claro. del fútbol, presentaría una deficiencia reglamentaria. Sí. O sea, habría o hay una deficiencia reglamentaria o la medida es improcedente. No sirve. A menos que el fútbol todo ingrese en el ámbito de la lógica aproximada. Claro. Idea que tiene cada vez más adeptos, dice el Departamento de Lógica Aproximada. Después está otra Claro. medida. Perdón, Sí. esa medición, porque usted vio que, por ejemplo, nosotros medimos en kilómetros y en los estados juntos miden en millas. Siempre hay Exacto. mediciones diferentes. En el caso de un penal más grande que una casa, hay una observación que hago con que es una medida universal, aparentemente. Sí. Porque dicen, eso es un penal más grande que una casa, acá y en la China. Exactamente. O sea que personas con un lenguaje, un código absolutamente opuesto al nuestro, inclusive una latitud opuesta a la nuestra, aparentemente se mide de la misma manera. Efectivamente, no hace falta un código de relación. Para en nada. las medidas. ¿Se entendió? Es la misma, ¿Sí? exactamente. Claro. Exactamente. ¿Otra forma de la medida? Otra medida de lógica aproximada.
El tamaño de la esperanza de Borges. Ujú. ¿Recuerdan el tamaño de mi esperanza? Sí. Decía Borges. Medida que por el momento los eruditos del departamento no toman en serio. ¿Viste? Algunos sostienen que es una medida que puede ser tanto grande como chica. Y esto ya no es aproximación, sino cualquier cosa. Está bien, ¿Eh? está muy bien. Bueno, Lo a que eso dicen que- le vaya a María Kodama. con Claro, eso. claro. Que se dice que uno a veces es la medida de sus rivales, sus adversarios, ¿no? Fíjese, Exactamente. tenga a mano con quienes se andan estos muchachos del Departamento de Lógica Aproximada. Sí, no son Se improvisados. miden con Borges. Exactamente. Bueno, vamos a No medidas sabemos de con qué cantidad, medida, pero se miden. ya no a problemas, sino simplemente a medidas. glosar, Sí. a contar. Algo más concreto. Por ejemplo, medida de cantidad, una carretilla, medida que suele utilizar el cacique Paturuzú Sí. en sus historietas. ¿Cuánto trae? Bueno, una carretilla, carretilla. a veces de dinero. De dinero, sí, sí, sí. Fundamentalmente. De dinero, de dinero, El oro. famoso un puñado, ya sea de ilusiones, Claro. ya sea de objetos concretos. El padre de la idea un puñado, en el caso de los objetos concretos, el Departamento de Lógica Aproximada se lo indica, Atribuye, sí. se lo atribuye a Chuenga, Claro. el más famoso vendedor de caramelos. ¿Recuerdan a Chuenga? Sí. Para que no nos conocen, digan a ver cómo podríamos decir. Y estaba en todos los eventos, ya sean deportivos, Mire, fiestas infantiles. Le digo, por ejemplo, dónde me lo he cruzado para que tenga una dimensión de la amplitud. A ver, de- ¿dónde de lo que encontró? tenga. En los Globetrotters, en el Luna Park, Yo en Titanes en el Titanes ring. en el ring, en Bueno. el Club Unido de Pompeya y en la cancha de Le Ferrocarril vendía Oeste. un puñado de caramelos así, a lo que agarraba la mano. Y era Sí. esto. No importaba cuánto le pagara. Exactamente. No, claro, un puñado valía tanto dinero, pero Sí. era un puñado. Bueno, Sí. por último, los problemas planteados distan de ser meras enunciaciones, dice los eruditos del departamento, que además sostienen que es muy probable que así como pasaron más de 350 años para que el conjeturado teorema de Fermat en la lógica formal se demostrara, nada hace descartar que eruditos del futuro logren determinar, por ejemplo, la cantidad de patadas de chancho que entran en una esperanza de pobre. Claro. Es un desafío para los matemáticos de las Seguramente. próximas generaciones. Y así como la búsqueda de una demostración al teorema de Fermat estimuló el desarrollo de la teoría algebraica de números en el siglo XIX y la demostración del teorema de modularidad en el siglo XX, la búsqueda de la resolución a estos problemas de lógica aproximada algo habrán de estimular, dicen los muchachos. Al menos esa es la esperanza de los eruditos del Departamento de Lógica Aproximada que esperan resultados antes del día que las vacas vuelen.